lo mismo y cómo mide las magnitudes en un multímetro. Protoboard. Es un tablero con orificios, en el cual se pueden insertar componentes eléctricos y cables para armar circuitos. La protoboard se compone en dos regiones. La primera es canal central, es la región utilizada en el medio de la protoboard, sirve para colocar los circuitos. Buses. Los buses se localizan en ambos extremos de la protoboard. Se representan por buses positivos y negativos. Este es un circuito en serie donde vamos a utilizar tres resistencias. La primera resistencia va a tener un valor de 82 kiloohmios, la segunda resistencia de 8,2 kiloohmios y la tercera de 3,9 kiloohmios. El circuito en serie es el que se conecta una terminal de un elemento a otra terminal de otro elemento, en este caso las resistencias. En un circuito en serie, la intensidad no cambia, pero lo que cambia es el voltaje sobre cada elemento, en este caso la resistencia. Y mediante la ley de Ohm, para hallar ese voltaje, vamos a tener voltaje que es igual a intensidad sobre cada resistencia. Para hallar los voltajes con la ley de Kirchhoff, lo que vamos a hacer es tener los resultados de cada resistencia y eso los vamos a sumar y el resultado nos tiene que dar 0. En un circuito en serie, para hallar resistencia total, vamos a tomar el multímetro y con cada una de las pinzas positivo y negativo vamos a poner en la primera resistencia y en la tercera resistencia. Para hallar resistencia total, esa debe ir sin energía. Para hallar la intensidad sobre la fuente, lo que vamos a hacer es abrir el circuito y tomar cada una de las puntas con el multímetro y ahí nos dará la intensidad de la fuente. Para hallar el valor de voltaje sobre cada elemento o resistencia, lo que vamos a hacer es conectar la energía que tengamos y en cada una de las resistencias poner las dos pinzas del multímetro positivo y negativo y ahí nos dará el voltaje de cada resistencia. Y así haremos con las dos más que tenemos. Este es un circuito paralelo. Los circuitos paralelos son los que tienen conectados sus elementos de las dos terminales. En este tipo de circuitos, el voltaje se mantiene igual, pero la corriente no. La corriente se divide en cada una de sus ramas. Para hallar resistencia total en un circuito paralelo, tenemos que encontrar equivalencias entre dos resistencias de forma que lleguemos a un final en donde hay una sola resistencia que sería la resistencia total. ¿Cómo hacemos esto? Tomaríamos los valores de R1 y R2, los cuales son 3 kiloohmios y 18 kiloohmios. Los tendremos que multiplicar y ese resultado dividirlo por la suma de los mismos, por la cual sería 3 kiloohmios más 18 kiloohmios. Los resultados de la multiplicación son 54 y los de la suma son 21. Entonces dividiríamos 54 entre 21, lo cual nos daría 2,5 kiloohmios. Para hallar ya finalmente la resistencia total, encontramos la misma equivalencia entre esta equivalencia de R1 y R2 y R3, lo cual quedaría como 2,5 kiloohmios por 4,7 kiloohmios dividido el resultado de la suma de 2,5 kiloohmios más 4,7 kiloohmios, lo cual nos daría un total de 1,63 kiloohmios de resistencia total. Según lo que nos dice la ley de Ohm, intensidad se puede encontrar dividiendo voltaje entre resistencia. En este caso queremos encontrar intensidad de fuente, lo cual nos pide el voltaje de la fuente sobre la resistencia total, el cual sería 9 voltios sobre 1,63 kiloohmios y nos daría como resultado 5,52 miliamperios de intensidad de fuente.
Para hallar cada intensidad sobre cada rama, necesitamos el voltaje de fuente y lo dividimos entre el valor de cada una de sus resistencias. Para hallar intensidad 1, utilizamos 9 voltios dividido 3 kiloohmios, lo cual nos daría 3 miliamperios. Para hallar intensidad 2, 9 voltios dividido 18 kiloohmios, lo cual nos da 0,5 miliamperios. También podemos utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff, la cual nos dice que la suma algebraica de las intensidades tiene que dar como resultado 0. En este caso, la primera intensidad, que es la intensidad de fuente, es una subida, por lo cual es positiva, y todas las demás de R1, R2 y R3 son caídas, por lo cual son negativas. En este caso, entonces, sería 5,52, que es positivo, menos 3 miliamperios, menos 0,5 miliamperios, menos I3 quedaría igual a 0. Despejando la ecuación, nos daría que I3 es igual a 5,52 menos 3 miliamperios menos 0,5 miliamperios, lo cual nos da un resultado de 2,02 miliamperios, y reemplazando este valor en la ecuación nos daría 0. El montaje en la protoboard se haría de la siguiente forma, poniendo una de las terminales de cada resistencia en un solo conducto y las otras terminales también en un solo conducto. Para medir la resistencia total, ponemos uno de los cables en el extremo negativo y otro en el extremo positivo, y ponemos el multímetro en el rango requerido. Obviamente aquí necesitamos kiloohmios porque nuestra resistencia total está en kiloohmios, y aquí pueden ver nos da 1,63 kiloohmios de resistencia total. Ahora energizamos el circuito. Para medir la corriente sobre un solo elemento, tenemos que sacar una de sus terminales y ponerla en un conducto que no esté conectado al circuito, y procedemos a poner el multímetro en serie con la fuente y con el elemento. También en el multímetro tenemos que poner el rango requerido, que en este caso son miliamperios, y aquí nos da 0,5 miliamperios. Lo mismo con cualquier elemento. Si queremos medir solamente la corriente sobre un solo elemento, también abrimos una de sus terminales y lo ponemos en serie el multímetro con la fuente y la terminal del elemento. Para medir intensidad total, tenemos que abrir primero el circuito, desconectar el positivo de la fuente y poner otro cable positivo en el conducto, obviamente positivo, del circuito, y ponemos el multímetro en serie con el circuito y con la fuente. Una vez hecho esto, nos vamos al multímetro y ahí ponemos el rango requerido, que en este caso son miliamperios, y como pueden ver ahí pues nos da la intensidad total. Bueno, este es un circuito mixto. Circuito mixto pues es la combinación de circuito en serie con circuito paralelo. Como podemos ver, estas dos resistencias de acá están en serie, y esta aquí, por ejemplo, estas están excluyendo esta resistencia, estas tres estarían en serie, y si ponemos esta está en paralelo con esta resistencia, ¿sí? La resistencia 1 está en serie con la fuente, ya que está cableada de forma directa, compartiendo una sola terminal con la fuente. Ven aquí. Esta fuente es de 9 voltios, ¿listo? Entonces, para obtener la resistencia total con el multímetro, se debe primero desenergizar el circuito. Entonces voy a desconectar los cables de la fuente y voy a conectar mi multímetro a las resistencias. Es importante poner un cable de prueba aquí y el otro en la última resistencia del circuito. Como podemos ver, nos da 12 kiloohmios, que es la resistencia total del circuito. Ahora, para obtener la corriente de la fuente es necesario abrir el circuito. Podemos abrir aquí y poner este cable de tal forma que el multímetro lo podamos poner en serie con la fuente. Es importante activar el circuito para sacar esta magnitud, ya que la corriente es una
activa. Entonces, vamos a sacar acá la corriente y lo vamos a calibrar en amperios. Bueno, aquí está en negativo, voy a cambiar. Si les da negativo no se preocupen, simplemente hay que cambiar la polaridad. Y como podemos ver, nos está dando 0.75 miliamperios la corriente de la fuente. Tengo que tener en cuenta que eso también se puede obtener por la ley de Ohm, dividiendo el voltaje de la fuente sobre la resistencia total. Ahora, si queremos hallar la corriente de una resistencia, es importante tener en cuenta que el circuito debe estar energizado, ¿no? Y para obtener la corriente, tenemos este aquí y abrimos, digamos, esta resistencia, ¿sí? Para obtener la corriente, para obtener la intensidad. Entonces, agarramos esto, esta patica de la resistencia la conectamos y nos da. Como podemos ver, aquí nos da 0.75. Acá hay que invertir la polaridad para que nos dé positivo. Y ahora, si quieren hallar el de la resistencia 2, pues lo que hay que hacer es dejar este cable enchufado quieto, así quieto, volver esta resistencia a su lugar y sacar, digamos, esta resistencia. Y conectamos y nos damos cuenta que da 11 o 12 miliamperios. Y así sucesivamente con cada resistencia. Para obtener voltaje, el circuito también tiene que estar energizado, ya que el voltaje es una magnitud activa. Y como podemos, aquí pues vamos a volver a conectar el circuito. Y para obtener voltaje calibramos nuestro multímetro en voltaje de corriente directa y colocamos. Para obtener voltaje de la fuente hay que hacerlo directamente en la fuente, ¿no? Y acá en el multímetro nos está dando 9 voltios, o más o menos 9 voltios. Ya para terminar, para obtener el voltaje en este circuito, en un componente, lo único que hay que hacer es coger los cables de prueba y ponerlos en una resistencia o componente que se va a obtener. En este caso, la resistencia 1 tiene un voltaje de 2,22 voltios. Vamos a obtener el voltaje sobre la resistencia y sobre la fuente. ¿Cómo medir potencia? Para medir potencia es necesario utilizar la ley de Watt, que nos dice que es el voltaje por la intensidad de corriente. En este caso, como es un circuito mixto, es necesario hallar el voltaje de la potencia de la fuente, perdón, utilizando ya la ya mencionada ley de Watt. En este caso, multiplicaríamos 9 voltios por 0.61 que nos dio la corriente de la fuente, y la potencia de nuestra fuente es de 5.49 watts. Se puede utilizar también otras dos fórmulas de la ley de Watt, que es en función del voltaje y en función de intensidad de corriente. En función del voltaje es voltaje al cuadrado sobre la resistencia, y en la función de la intensidad es intensidad al cuadrado por resistencia. Esperamos que les haya sido útil este video. Gracias por verlo y hasta una próxima ocasión.